cogía a mi esposa enviándole mensajes a otro hombre. No era solo una sospecha o una vaga sensación de que algo andaba mal. Era real, claro como el día. Fue el fin de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, de todo en lo que creía. No había manera de disimularlo. La pantalla de su teléfono celular iluminó la habitación oscura como una linterna, proyectando sombras que se reflejaban directamente en mi alma. Palabras llenas de deseo, risas que no había escuchado en meses, promesas de encuentros secretos. Cada línea, cada palabra, era como una puñalada lenta y profunda que me dejaba sin aire y solo podía pensar en una cosa: quiero el divorcio. Pero la traición es una criatura astuta. Ella nunca camina sola, siempre lleva más secretos al acecho. No quería drama, no quería otra discusión vacía y sin sentido. Simplemente fui hacia ella, en ese momento. Lo vi todo, dijo con voz fría, como si cada sílaba estuviera calculada. Ella palideció y el teléfono celular tembló en sus manos. ¿Qué viste? Su voz era apenas un susurro, un intento inútil de ocultar lo que ya sabía. He visto lo suficiente como para saber que ya no puedo hacerlo más. Quiero el divorcio. Mi aparente calma contrastaba con la tormenta dentro de mí. Sus ojos, asustados y desesperados, buscaron algo, una mentira rápida, una excusa que no existía. Ella sabía que no estaba mintiendo. Por mucho que quisiera negarlo, le habían arrancado la verdad a golpes. Estaba decidido a ponerle fin de una vez por todas, a arrancar de raíz esa podredumbre de mi vida como quien arranca una raíz venenosa. Fue entonces cuando todo empezó a revelarse, capa a capa, como una bola de mentiras que se deshacía con cada movimiento. No fue solo una traición, fue un plan. Un plan perverso que involucraba a esa amante con segundas intenciones, manipulándola e intentando quitarme lo que más valoraba. La casa, las posesiones, todo lo que trabajé tan duro para lograr. Mientras intentaba comprender cómo ella pudo haberse dejado involucrar con él, comencé a darme cuenta de que se trataba de un complot mucho más profundo, que había sido planeado durante mucho tiempo. Ella lo negó. Rogué. Ella prometió que no era lo que parecía, que el hombre no tenía poder sobre ella. Pero sabía que estaba mintiendo. Los mensajes hablaban por sí solos, hay que convencerle. La casa tiene que ser nuestra. Ya he hablado con el abogado, está de nuestro lado. Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo pude estar tan ciego? ¿Cómo podía dejar que ella manipulara cada aspecto de mi vida mientras yo, inocentemente, me preocupaba por salvar nuestro matrimonio, tratando de reavivar una llama que ella misma había apagado? Lloró, me pidió perdón, dijo que había sido un error, una debilidad momentánea. Pero no pude escuchar más. No quería escuchar más. Solo vi el final. El fin de un amor que creía inquebrantable. Un amor que, durante años, se construyó con pequeños gestos, promesas susurradas al amanecer, sueños compartidos, y ahora se estaba destruyendo tan rápidamente, como si nunca hubiera existido. Era como si todo fuera mentira, un engaño. ¿Quieres que te perdone? Pregunté, mi voz aguda. ¿Quieres que crea que esto fue solo un desliz, cuando claramente ustedes dos estaban conspirando para quitarme todo lo que es mío? La casa, mi hogar. Querías darle mi techo, ¿no? Planeaste esto juntos. ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo decidiste que nuestro amor valía menos que tu amante barato? Yo, no lo sé, tartamudeó, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Lo juro, yo simplemente, me perdí, él me hizo promesas, dijo que. Se detuvo, incapaz de terminar la oración porque sabía que cualquier palabra solo empeoraría su situación. Cada excusa era como una bofetada. Y no quería saber más. Solo quería deshacerme de ella, de todo eso, de una vez por todas. ¿Pero sería tan fácil? Mientras ella seguía llorando, sus lágrimas eran tan falsas como sus promesas, supe que este divorcio no sería sencillo. Había intereses en juego, planes elaborados, abogados involucrados. Su amante no era un hombre cualquiera, era inteligente, manipulador, del tipo que sabía cómo cambiar una situación a su favor. Y necesitaba actuar rápidamente, antes de que fuera demasiado tarde.
Antes de que todo lo que era mío, mi hogar, mi vida, mi futuro, me fuera arrebatado por esa traición fría y calculada. Ella todavía estaba allí, arrodillada en el suelo, aferrándose a mis pies como una niña perdida, rogando por una segunda oportunidad. Pero para mí, la única posibilidad que ella tendría sería salir por la puerta principal y no volver nunca más. Y supe que, a partir de ese momento, la lucha no sería solo contra ella. También estaría en su contra. Contra ambos. Porque ahora era una cuestión de supervivencia, una cuestión de justicia. Y no perdería por esa sucia traición. Pero lo que ella no sabe es que voy 2 pasos por delante. Y esta batalla apenas comienza. Bienvenido al canal. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero la moraleja es clara: la traición es devastadora, destruye vidas, amores y sueños. Prepárate para sumergirte en una trama intensa, llena de secretos y giros impactantes. Ahora siéntate, porque estás a punto de escuchar una historia que te dejará sin aliento. Buena historia. Era una tarde calurosa en Madrid y Diego sintió el fuerte sol calentando su piel mientras caminaba hacia su casa. Casado con Alba durante casi 10 años, tuvo una vida que, a los ojos de los demás, parecía perfecta. Él era un exitoso hombre de negocios, socio de una naciente agencia de publicidad, mientras ella, profesora de literatura, era apasionada de su trabajo y dedicada a su familia. Su casa, un encantador apartamento con un balcón que daba a una plaza arbolada, fue escenario de muchas cenas románticas, debates sobre libros y noches de cine compartidas en silencio, uno al lado del otro. Diego siempre estuvo orgulloso de eso. Su matrimonio era algo en lo que creía. Era el ancla que lo mantenía firme en medio de la tormenta de la vida cotidiana, y Alba era el centro de todo. Desde el principio, Alba siempre había sido intensa, con una amplia sonrisa y unos ojos que siempre parecían esconder un secreto. Cuando se conocieron, la conexión fue inmediata, algo profundo y abrumador los unió rápidamente. Diego recordaba su primer encuentro como si fuera ayer, en una vieja librería. Ella hojeaba distraída un libro de poesía y él, nervioso, derribó un montón de revistas al intentar acercarse. La risa fue inevitable, y fue en ese momento que su destino quedó sellado. Era espontánea, divertida y provocativa. Una mujer que no tenía miedo de decir lo que pensaba y que siempre lograba, de alguna manera, sorprenderlo. A su vez, Diego era un hombre decidido, dedicado al trabajo y a la familia. No era el tipo de marido que olvidaba fechas importantes o dejaba de escuchar a su esposa. A pesar de vivir una rutina agitada, se propuso reservar los fines de semana para ambos. Les gustaba salir a cenar, viajar y, de vez en cuando, revivir viejas tradiciones de citas, como paseos sin pretensiones por el barrio, donde ella le cogía la mano y se reía de cualquier chiste tonto que contaba. A Alba le encantaban esos momentos y a él también. Les recordó lo afortunados que eran de tenerse el uno al otro. Pero a medida que pasaron los años, la rutina se convirtió en una sombra sobre la brillantez inicial del matrimonio. Diego dedicó cada vez más horas a la agencia, tratando de expandir el negocio, y la presión por entregar resultados siempre estuvo presente. A menudo se sentía cansado, agotado, regresaba tarde por la noche y encontraba a Alba ya dormida en el sofá, con el libro abierto sobre el regazo y la copa de vino medio vacía. A pesar de esto, se propuso despertarla suavemente, susurrándole algo afectuoso al oído antes de llevarla a la cama. Ella sonrió, adormilada, pero Diego sabía que el tiempo que pasaban juntos se estaba volviendo escaso. Alba también había cambiado. Parecía cada vez más distraída, distante, con la mente volando cuando él la llamaba para hablar. Diego atribuyó esto al estrés de su trabajo. Como docente, siempre estuvo involucrada con sus alumnos, corrigiendo trabajos hasta tarde y preocupándose por el desempeño de todos. Sin embargo, en los últimos meses Alba empezó a actuar de otra manera, casi con ansiedad. Siempre tenía su teléfono celular en sus manos, intercambiaba mensajes frenéticamente y se escondía en su habitación para contestar llamadas, lo cual era inusual. Cuando él le preguntó al respecto, ella simplemente sonrió y dijo que eran solo cosas de trabajo. Diego creyó. Él siempre confió en ella. Por mucho que notara los signos de abstinencia, Diego se negaba a creer que algo pudiera estar mal. Prefería pensar que era solo una fase, una tormenta pasajera que pronto sería superada.
Pero había una sensación de vacío en el aire, como si algo estuviera cambiando lentamente sin que él pudiera detenerlo. Su hogar ya no tenía el mismo ambiente acogedor que antes. Ya no había tantas cenas románticas, ni conversaciones nocturnas. Diego lo perdió, pero no supo cómo recuperarlo. Lo intentó. Hizo todo lo posible por mantener viva esa llama, pero a veces sentía como si se le escapara entre los dedos. Y luego estaban las noches de insomnio. Mientras Alba dormía plácidamente a su lado, Diego se encontró despierto, mirando al techo, tratando de entender qué estaba pasando. El silencio de la noche pareció amplificar sus pensamientos y recordó todas las palabras que ella dijo, todas las sonrisas que parecían disfrazar algo más. Quería hablar con ella sobre eso, abrir su corazón, pero temía que eso lo separara aún más. Tal vez sea solo cansancio, pensó, tratando de alejar las sospechas de su mente. Se negaba a creer que algo tan fuerte como su amor pudiera deshacerse. Mientras tanto, Alba parecía estar más feliz que nunca. Ella se rió más intensamente, como si siempre estuviera recordando un chiste interno que solo ella conocía. En los últimos meses, había cambiado su apariencia, se cortó el cabello y comenzó a arreglarse de manera diferente, con más cuidado. A Diego le encantaba verla feliz y se esforzaba por no dejar que sus propios miedos afectaran su relación. Así están las cosas después de tanto tiempo juntos, se repitió, tratando de convencerse de que no había nada más que normal. Pero no podía ignorar los momentos en los que ella se encerraba, encerrándose en el baño para contestar mensajes o tardando más de la cuenta en regresar de un viaje rápido a la calle. Pese a todo, Diego seguía siendo un hombre enamorado. Quería encontrar una manera de reavivar la llama de su matrimonio, de volver a ser la pareja que fueron en sus primeros años. Y por eso empezó a planear un viaje. Un fin de semana solo para ellos dos, sin interrupciones, alejados de todo. Diego sabía que necesitaban esto, que necesitaban reconectarse de verdad. Soñaba con verla feliz como antes, lejos de su celular, lejos de aquello que consumía sus pensamientos. Él haría cualquier cosa para recuperarla. No sabía que ese viaje sería el comienzo de una serie de descubrimientos que cambiarían su vida para siempre. Que, detrás de las sonrisas y las dulces palabras, había una trama que amenazaba con destruir no solo el matrimonio, sino todo lo que había construido con tanto esfuerzo al lado de la mujer que tanto amaba. Después de todo, los cambios no siempre son solo signos de desgaste, a veces son pistas de algo mucho más grande, algo que está a punto de revelarse. Diego sintió el peso de todo lo que no se dijo entre ellos. Intentó eliminar cualquier señal de sospecha, pero la ansiedad se apoderó de ella cada vez que veía a Alba con el móvil en las manos. Una noche, mientras cenaban, la notó sonriendo a la pantalla, sus dedos moviéndose rápidamente sobre un mensaje, y la sonrisa tímida, la que tanto amaba, ahora parecía esconder algo. ¿Con quién estás hablando?, preguntó, tratando de sonar casual. Alba levantó la cabeza de repente, sorprendida, casi como si la hubieran pillado con las manos en la masa. Ah, es solo Marta, ya sabes cómo es ella, contándome sus problemas en el trabajo. Ella se rió, pero no había ligereza en esa risa. Los días pasaban y Diego estaba cada vez más seguro de que algo andaba mal. Cuando sugirió el viaje, Alba pareció dudar, como si una idea tan sencilla y romántica la incomodara. Oh, me encantaría, por supuesto. Pero, ya sabes, hay trabajo, y, no sé si es una buena idea en este momento. Ella miró hacia otro lado, como si buscara un punto distante en el que concentrarse. Diego aceptó la respuesta, pero la duda permaneció. Lo que antes era solo una sutil desconfianza ahora se convirtió en una certeza inquietante. Esa semana, Diego decidió que era hora de dejar de ignorar las señales y finalmente enfrentar la verdad, sin importar el costo. Una tarde, cuando regresaba temprano del trabajo, notó que la puerta del dormitorio estaba entreabierta. Alba estaba hablando por teléfono, con voz baja y tensa. Sí, todavía no sabe nada. Pero no lo entiendes, no es tan simple. Ok, nos vemos mañana. Te amo. Diego sintió que su corazón se aceleraba. ¿A quién amaba? No podía estar hablando con él, era imposible. Cada palabra parecía resonar en su mente, una y otra vez, como una pesadilla de la que no podía despertar. Se alejó, casi tropezando al salir de la casa. Necesitaba respirar,
pensar, comprender. Esa noche fingió que todo estaba bien, fingió que no había oído nada. Preparó la cena, hizo bromas, trató de actuar como si todavía hubiera algo de normalidad entre ellos. Pero todo parecía una farsa. Cada sonrisa suya sonaba vacía y Diego se preguntaba cómo había estado tan ciego hasta entonces. Fue al día siguiente que Diego decidió actuar. Esperó a que Alba saliera a trabajar y buscó pistas. Se sintió avergonzado por ello, como si estuviera invadiendo algo que no debía, pero era un sentimiento que no podía ignorar. Abrió su computadora portátil y revisó los mensajes. Al principio, solo encontró conversaciones triviales y su corazón comenzó a calmarse. Tal vez estaba siendo paranoico, tal vez era solo el estrés al hablar. Pero entonces, un nombre apareció una y otra vez, Andrés. Los mensajes entre ellos fueron breves pero íntimos. Te extraño, no puedo esperar a verte. Diego sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Allí estaba la confirmación que tanto temía. Alba le estaba engañando. Y no fue reciente. Los mensajes eran antiguos y revelaban reuniones semanales, conversaciones nocturnas y planes de verse cuando viajaba por trabajo. Todo parecía cuidadosamente calculado para evitar sospechas. Diego cerró bien el portátil, le dolía la cabeza. Cada detalle de los últimos meses ahora tenía sentido, la separación, el cambio de comportamiento, las constantes excusas para salir solo. Se acercó al espejo del baño y se miró fijamente. No era el rostro de un hombre traicionado lo que vio allí, era el rostro de un hombre que había perdido el control de su propia vida. Cuando Alba llegó a casa esa noche, encontró a Diego sentado en el sofá, inmóvil, con la mirada perdida. Ella no pareció darse cuenta de que algo andaba mal y su voz sonó alegre cuando lo saludó. Oye, amor. ¿Cómo estuvo su día? Levantó la vista, tratando de controlar la ira que corría por sus venas. ¿Quién es Andrés? Su expresión cambió instantáneamente. Fue como si toda la sangre se le hubiera escapado de la cara y dejó caer la bolsa que sostenía. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Intentó parecer confundida, pero su voz era solo un susurro tembloroso. OMS. Y, Andrés, repitió, cada palabra sonando como un golpe. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alba no pudo sostener su mirada y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Diego, por favor, yo puedo explicarte, pero no había ninguna explicación que quisiera escuchar. La traición estaba ahí, desnuda y en carne viva, como una herida abierta. Me mentiste. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Tenía la voz entrecortada, pero se negó a llorar. No delante de ella. Alba se acercó intentando tocarlo, pero Diego retrocedió. No me toques. Ni siquiera puedo mirarte ahora mismo. Ella sollozaba tratando de justificar lo injustificable, pero Diego ya no escuchaba nada. Su mundo había quedado destrozado en segundos y solo podía pensar en una cosa, ¿qué más se escondía en esa red de mentiras? Alba cayó de rodillas, suplicando, prometiendo que todo sería diferente. Pero Diego ya no creía en sus palabras. No después de todo lo que había descubierto. Y fue en ese momento, en voz baja y fría, que pronunció las palabras que resonarían en el vacío del apartamento: quiero el divorcio. Y no habrá vuelta atrás. Pero había algo que todavía no sabía. Algo que estuvo a punto de salir a la luz, y que cambiaría toda la dinámica del partido que estaban disputando Alba y Andrés. Porque la traición fue solo la punta del iceberg. La noche era fría cuando Diego salió de la casa en silencio, con el corazón pesado por el peso del inminente fin de su matrimonio. El dolor de la traición se convirtió en ira, y la ira se convirtió en determinación. Sabía que la separación no sería fácil. Fueron años de historia, recuerdos, secretos compartidos. Pero, más que eso, estaba lo que más temía, el intento de Alba de arrebatarle todo lo que había conseguido. No permitiría que ella y su amante, Andrés, se llevaran lo único que le quedaba, su casa, sus posesiones, la seguridad que tanto trabajó para construir. Los días siguientes estuvieron marcados por la tensión y el silencio. Alba parecía haber entendido que no había vuelta atrás, sus desesperados intentos de reconciliación habían sido en vano. Diego se había cerrado por completo a ella,
rechazando cualquier intento de diálogo que no fuera sobre la separación. Era como si se hubiera erigido una barrera invisible entre ellos, algo que ya no podía romperse. Pero por dentro, Diego todavía estaba inquieto. La traición le carcomía, sí, pero había algo más. Una sensación de que la historia de Alba y Andrés fue más que un simple romance. Algo más profundo, más calculado. Fue entonces cuando Diego recibió la llamada que cambiaría todo. Su abogado, Enrique, había descubierto algo importante. Necesitamos hablar. Se trata del divorcio. Encontré algunas cosas que necesitas saber. La urgencia en la voz de Enrique hizo que el corazón de Diego se acelerara. Estoy en camino, respondió Diego, sin saber que esas palabras serían el comienzo de un nuevo giro de los acontecimientos. Esa noche entró en el despacho del abogado, donde Enrique lo esperaba con un montón de papeles y expresión tensa. Diego, sé que estás centrado en el divorcio, pero yo profundicé en las cuentas conjuntas, en los contratos. Y, para ser franco, tu mujer está tramando algo serio. Ella y Andrés tienen un plan para apoderarse de todo. Sus bienes, su casa, su dinero, todo. Parece que simplemente estaba esperando el momento adecuado para atacar. Diego se quedó sin palabras, la sangre le hervía en las venas. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo planea hacer esto? Sentía como si estuviera viviendo una pesadilla, donde cada nuevo detalle lo arrastraba más profundamente hacia el abismo. Enrique suspiró, pasándose la mano por el cabello, como si estuviera eligiendo las palabras adecuadas para no empeorar aún más la situación. Hay pruebas de que ella ya ha contratado a un abogado, y su objetivo es señalarte como el culpable de la separación. Quiere afirmar que el matrimonio ya se arruinó por tu culpa y, por tanto, pedir la mayor parte de tus bienes en separación. Diego quedó paralizado. ¿Cómo pudo haber sido tan ingenuo? ¿Cómo no me había dado cuenta de que Alba llevaba tanto tiempo tramando esto? ¿Y Andrés? ¿Dónde encaja él en todo esto?, preguntó, sintiendo nuevamente el sabor amargo de la traición en la boca. Él es el cerebro de esto, respondió Enrique. Él es quien está aconsejando a Alba que haga esto. Y, créanme, ya están preparados para lo peor. Pero vamos a cambiar el rumbo. Esa noche, Diego regresó a casa con la cabeza llena de pensamientos. Cada recuerdo con Alba ahora parecía empañado. El amor que sentía se había convertido en odio, un sentimiento que crecía a cada segundo. Pero sabía que no podía actuar por impulso. Necesitaba un plan, necesitaba atrapar a Alba en el momento adecuado. Y eso es exactamente lo que hizo. Días después, se enfrentó a Alba en la sala de estar, el lugar que alguna vez había sido su santuario. Entonces, ¿es eso?, preguntó, en voz baja, pero llena de furia contenida. ¿De verdad vas a intentar quitarme todo? Nuestro hogar, nuestra vida. ¿Quieres tirarlo todo por culpa de este sinvergüenza? Alba guardó silencio por un momento, pero su mirada delató la verdad. Diego, no lo entiendes. Solo quiero lo que es mío por derecho. Siempre controlaste todo, siempre tomaste todas las decisiones. Y yo, necesito tener algo propio. Algo tuyo, ¿qué quieres decir con algo tuyo? Te di todo lo que hice fue por los dos, por nuestro futuro. Diego ya no pudo contener su ira. Estaba a punto de perder el control, y cada palabra de Alba se sentía como veneno goteando directamente en su corazón. No es tan simple, dijo, mirando hacia otro lado. Las cosas cambian, la gente cambia. Y Andrés, me demostró que merezco más que eso. Más que eso, gritó, su voz resonó en las paredes. ¿Estás dispuesto a destruir nuestra vida, nuestro hogar, por culpa de este hombre que te está utilizando, que te está manipulando para conseguir lo que quiere? Pero Alba ya había tomado una decisión. Había una frialdad en sus ojos que Diego nunca antes había visto. No lo entiendes, Diego. Nunca lo entendiste. En ese momento supo que no había vuelta atrás. No había nada que salvar, nada que reconstruir. Diego salió de la casa dando un fuerte portazo, dejando atrás a la mujer que una vez amó y todo lo que habían construido juntos. Pero Diego no era un hombre que se rindiera fácilmente. Sabía que necesitaba actuar rápidamente,
antes de que Alba y Andrés pudieran poner en práctica su plan. Y así fue como empezó a investigar, cada detalle, cada transacción, cada mensaje. Así descubrió lo que realmente estaba pasando y encontró las pruebas que necesitaba para cambiar el rumbo a su favor. Una noche lluviosa, Diego regresó a casa decidido a poner fin a toda la farsa. Alba estaba sentada en el salón, como si lo estuviera esperando. Él la miró, con los ojos fijos en los de ella, y dijo con calma: sé lo que estás tratando de hacer. Y te diré algo, no lo lograrás. Ella lo miró confundida, tratando de mantener su postura, pero había un destello de miedo en sus ojos. Voy a luchar. Lucharé hasta el final. Y perderás, Alba. Perderás todo lo que intentaste quitarme. Y perdió el color de su rostro, sin saber que Diego tenía algo más, algo que lo cambiaría todo. La lluvia torrencial de esa noche parecía una metáfora perfecta del caos que ahora se apoderaba de la vida de Diego. Había sorprendido a Alba en la sala de estar con la revelación de que sabía exactamente lo que ella estaba tratando de hacer. La frialdad con la que pronunció esas palabras resonó en la habitación, como una frase de que todo estaba a punto de cambiar. La tensión en el aire era casi tangible. Por un momento, el silencio los envolvió, hasta que Diego les dio la espalda y se fue, dejando a Alba mirando el vacío de la casa que, pronto, ya no sería su hogar. La revelación de Diego no había sido aleatoria. Durante los días previos a esa noche, tendió cuidadosamente una trampa, reuniendo todas las pruebas necesarias para exponer el traicionero plan de Alba y Andrés. Era como si estuviera en una carrera contra el tiempo, la urgencia de no dejar que su plan se hiciera realidad ardía en su interior. Y con cada detalle que descubría, Diego se hacía más fuerte. Ahora ya no era un hombre traicionado, fue alguien que luchó por la justicia. Pero lo que lo mantenía despierto por la noche, dándole vueltas a sus pensamientos, no era solo la traición. La pregunta era, ¿cómo pudo Alba hacer esto? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por Andrés? Al día siguiente, Diego tomó una decisión: se enfrentaría una vez más al Alba. Solo que esta vez no habría lugar para negociaciones ni disculpas. Sabía que necesitaba ser firme, porque cada palabra dicha en esa conversación podría definir el rumbo que tomaría su vida a partir de entonces. Llegó a casa a última hora de la tarde, con expresión sombría y mirada fija. Alba estaba en la mesa, distraída con una taza de té, pero Diego notó que ella no había tocado nada. Tenía los ojos rojos, probablemente de tanto llorar. Había una tristeza en ella que nunca había visto, pero Diego sabía que esa tristeza no borraba la crueldad de lo que estaba haciendo. Necesitamos hablar, dijo con voz aguda. Alba asintió en silencio, sus ojos brillaban con una mezcla de culpa y miedo. No sé a qué te refieres con intentar quitarme todo lo que tengo. Pero debes entender que no me rendiré. Lo sé todo, Alba. Sé que estás actuando bajo la influencia de Andrés. Sé que te está manipulando y sé que, al final, solo quiere lo que es mío. Colocó los papeles sobre la mesa, documentos que exponían cada transferencia bancaria, cada comunicación secreta entre Alba y Andrés. Estas son las pruebas. Todas las mentiras, todas las maniobras sucias. Todo está aquí. Alba palideció y por un momento pareció que iba a desmayarse. Diego, yo, no sé qué decir, tartamudeó, las palabras tropezándose unas con otras. Extendió la mano intentando agarrar los papeles, pero Diego se echó hacia atrás. No lo toques, dijo con frialdad. No te atrevas a negarlo ahora. Todo está aquí y no hay vuelta atrás. Había algo casi desesperado en sus ojos, como si finalmente se diera cuenta de lo lejos que había llegado. Nunca quise lastimarte. Intentó decir, con voz débil. Sé que suena terrible, pero Andrés me hizo creer que necesitaba esto. Que necesitaba luchar por lo que era mío. Yo, no sé cómo llegó todo a este punto. Diego la miró incrédulo. Era como si estuviera hablando con una desconocida, una mujer a la que nunca había conocido. ¿Y crees que eso justifica lo que hiciste? ¿Que esto justifica destruir nuestras vidas, destruir todo lo que construimos juntos? Sacudió la cabeza, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Alba, realmente pensé que éramos más fuertes que esto. Que nuestro matrimonio era más fuerte que cualquier otra cosa.
Ella rompió a llorar, su cuerpo temblaba de tanto llorar. Y por primera vez, Diego no tuvo ganas de consolarla. Ya no había lugar para la compasión. Destruiste todo, Alba. Todo. ¿Y ahora quieres que sienta pena por ti? Eso no va a suceder. Se alejó, volviéndose hacia la ventana, intentando no dejarse llevar por el torbellino de emociones que inundaba su mente. Pero por dentro estaba en conflicto. A pesar de todo, a pesar de las traiciones, de las mentiras, Diego todavía sentía algo por ella. Todavía había amor, incluso si estaba enterrado bajo la montaña de ira y dolor. Era un amor que no podía simplemente apagar. Y entonces Alba dijo algo que le pilló por sorpresa. Diego, estoy dispuesto a dejarlo todo. Renunciar a todo si eso significa tener la oportunidad de hacer las cosas bien contigo. Yo, sé que no lo merezco, sé que nunca me perdonarías, pero... Si existe la posibilidad, alguna posibilidad, de volver a lo que éramos, ella sollozó, incapaz de poder hacerlo. Completa la frase. Diego la miró y por un instante sintió un destello de compasión. Pero ya era demasiado tarde. No, Alba. No hay vuelta atrás. Lo que hiciste, es imperdonable. Y lo sabes. No hay manera de arreglarlo. ¿Y sabes qué es lo que más duele? Es saber que estabas dispuesto a destruirme. Por él. Por un hombre que solo quiere hacerte daño. Se alejó, recogió la pila de papeles y los colocó en el maletín que llevaba. Hoy salgo de casa. Y espero que tú hagas lo mismo. Esta casa, ya no es un hogar. Fue a su habitación y empezó a empacar sus cosas. Cada ropa doblada, cada libro apilado, era como una despedida silenciosa a una vida que creía que tendría para siempre. Y en el fondo, sabía que aquello no era solo el fin de un matrimonio. Era el fin de quien era él, de quien pensaba que era junto a ella. La traición le había quitado no solo el amor que sentía por Alba, sino también una parte de sí mismo. Cuando bajó con sus maletas, Alba todavía estaba sentada a la mesa, con la mirada perdida en el vacío. No hubo más palabras, ni despedidas. Solo el silencio que ahora se apoderaba de lo que alguna vez fue un hogar. Diego se fue cerrando la puerta detrás de él, listo para afrontar la batalla legal que se avecinaba. Sabía que había mucho que afrontar y que el fin de la relación con Alba era solo el comienzo de una larga disputa. Pero al menos sabía que ahora tenía el control. Que de alguna manera lograría llegar a la cima. Y mientras se alejaba de esa casa, Diego supo que ese no era el final de todo. Fue solo el comienzo de una nueva etapa, una etapa en la que lucharía por la justicia y la dignidad. Y, sobre todo, demostrar que la traición no siempre puede quitarnos todo lo que importa. Los meses que siguieron a aquella noche estuvieron marcados por una ardua e incesante batalla. Diego abandonó la casa que tanto amaba, pero, contrariamente a lo que esperaban Alba y Andrés, no se dejó vencer. En cada reunión con su abogado, con cada nuevo documento firmado, estaba decidido a que se hiciera justicia. Enrique, su abogado, no escatimó esfuerzos para sacar a la luz todo el plan que habían urdido Alba y Andrés. Y pronto quedó claro que si Alba pretendía convertir a Diego en el villano de la historia, ella misma quedaría desenmascarada. La audiencia final de divorcio fue rápida pero dolorosa. Diego vio a Alba entrar a la sala con la cabeza gacha, el rostro marcado por las noches de insomnio y el peso de las mentiras. Andrés no estaba. Quizás, por miedo a verse involucrado en el escándalo, decidió dar un paso al costado. Diego la observaba, intentando encontrar rastros de la mujer de la que se había enamorado. Pero la Alba que estaba frente a él era una extraña. Una mujer que, cegada por la ambición y manipulada por un amante egoísta, lo había perdido todo, su dignidad, su matrimonio, su vida tal como la conocía. El juez fue directo al grano. Con las pruebas irrefutables que había reunido Diego, quedó claro que Alba intentaba apoderarse de los bienes de forma fraudulenta. Había subestimado hasta dónde llegaría Diego para proteger lo que era suyo. La sentencia era clara, Diego se quedaría con la casa y la mayor parte de los bienes. Alba se marcharía con las manos vacías. La expresión de sorpresa en su rostro al escuchar la decisión fue lo que finalmente le dio a Diego un sentido de justicia. La miró por última vez,
sabiendo que de ahora en adelante tendría que lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Ya no sentía ira, solo lástima. Lástima por una mujer que lo tenía todo y lo desperdició por una promesa vacía. Después del juicio, Diego se dirigió directamente a su departamento temporal. Todavía sentía el peso de todo lo sucedido, pero la sensación de libertad crecía cada día. Libre de la farsa, de las mentiras, se permitió empezar de nuevo. La vida, por supuesto, no fue fácil al principio. Volver a creer en el amor y volver a confiar en alguien parecía imposible. Pero con el tiempo encontró la paz. La agencia de publicidad que tanto le costó ampliar iba bien y se sumergió en el trabajo, en nuevas amistades, en redescubrirse a sí mismo. Y poco a poco, Diego empezó a darse cuenta de que había luz después de la oscuridad. Esa traición no había destruido quién era él, simplemente lo hizo más fuerte. Alba, en cambio, entró en un abismo sin retorno. La separación la dejó con una deuda enorme, sin casa, sin apoyo y sin Andrés. Había desaparecido de su vida tan rápido como había entrado. Cuando el plan fracasó, simplemente desapareció, dejando a Alba sola para afrontar las consecuencias. Intentó encontrarlo, intentó que le explicara por qué la abandonó. Pero en el fondo sabía que había sido utilizada, que Andrés había manipulado sus sentimientos solo para aprovecharse. Alba se encontró perdida, sin rumbo, sin nada. El que ella pensó que era su salvador resultó ser un lobo con piel de oveja. Ella, que alguna vez soñó con empezar de nuevo con Andrés a su lado, ahora se enfrentaba a la cruel realidad de que estaba sola y que todo por lo que luchaba se había convertido en polvo. Diego nunca volvió a buscarla. Se enteró, a través de amigos en común, de que Alba estaba viviendo en desgracia en la casa de un amigo lejano, tratando de recuperarse. Pero para él eso ya no importaba. La vida que habían compartido era cosa del pasado y no tenía ningún interés en revivir viejas heridas. Diego había entendido, después de todo, que perdonar no se trataba de olvidar, se trataba de liberarte a ti mismo. Y eso es lo que hizo. Se liberó de Alba, se liberó de Andrés, y de todo lo que eso representaba. Un año después, Diego estaba en el balcón de su departamento, tomando una copa de vino y contemplando la noche. La luna brillaba en lo alto del cielo y él se encontró sonriendo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Se estaba escribiendo un nuevo capítulo y él era el autor de su propia historia. ¿Y Alba? Se ha convertido en un recuerdo lejano, una lección sobre las decisiones que tomamos y las personas que dejamos entrar en nuestras vidas. Pero, sobre todo, fue un recordatorio de que incluso ante la traición y la desesperación, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. Y esa fue la historia de Diego, Alba y Andrés. Una historia de traición, manipulación, pero también de superación y justicia. Si te gustó, déjanos un comentario contándonos qué te pareció y comparte tu opinión sobre los eventos. No olvides suscribirte al canal para no perderte historias como esta. Y recuerda, aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Estas historias son ficticias y nos muestran cómo este tipo de actos pueden destruir vidas, pero también que siempre hay una manera de empezar de nuevo. Hasta la próxima.